El emperador Alejo I se había comprometido a aprovisionar a los cruzados mientras estos esperaban la llegada del ejército de los príncipes, pero ello no fue suficiente para los desposeídos, que siguieron dedicándose al pillaje y destrozando iglesias y aldeas. Por ello Alejo decidió quitárselos de encima convenciendo a Pedro de que cruzara con sus fieles al otro lado del Bósforo, un territorio de frontera dominado por los turcos selyúcidas. De este modo, la cruzada popular fue transportada por la flota imperial a Asia el 6 de agosto. Alejo I advirtió a la cruzada popular que esperase sus órdenes para atacar. A pesar de sus advertencias, la hueste de pobres se había impacientado, por lo que decidieron seguir su travesía y entraron en territorio turco. Enfrentados al fin con su enemigo musulmán, las filas de Pedro establecieron un campamento en Kibotos y lanzaron varias incursiones para apoderarse del castillo de Xerigordon. Una vez capturado el castillo, decidieron tomar posesión del manantial y de su pozo. Ya en camino hacia Sebetot, decidieron acampar cerca de un pueblo llamado Dracón, en donde Pedro y sus fuerzas fueron emboscados por los turcos. La cruzada popular dirigida por Pedro fue totalmente masacrada. Los pocos supervivientes que pudieron huir del lugar, incluido Pedro el ermitaño, se terminaron uniendo a otra sección de la cruzada popular, la de Gualterio el indigente. El grupo de Gualterio había lanzado un ataque masivo contra Nice. Mientras Pedro se había devuelto a Constantinopla para negociar provisiones, Gualterio había reunido a la hueste. A las afueras de la ciudad se encontró con los turcos, con quienes libraron una gran batalla. En ese combate los cruzados fueron totalmente superados por los selyúcidas, cuyos arqueros a caballo rodearon a los 25.000 peregrinos y los masacraron metódicamente, cayendo el propio Gualterio tras recibir 7 flechazos. A continuación, los turcos arrasaron el campamento, ejecutando a niños y ancianos. Perdonaron, en palabras del cronista Alberto de Aquisgrán, solo a las jóvenes y a las monjas cuyos rostros y figuras les resultaban agradables a la vista, y a los jóvenes afeitados y bien parecidos. De esta manera tan dramática terminó el primer intento cruzado de tomar Jerusalén. Pedro el ermitaño y un reducido número de supervivientes regresaron a Constantinopla. Debido a que buscaban completar su peregrinación, esperaron la llegada y apoyo de los caballeros cruzados, quienes llegaron en mayo de 1097, dando comienzo a la Cruzada de los Príncipes. Pedro, junto con los pocos seguidores que quedaban, marcharon a través de Asia Menor hasta Jerusalén. Si bien sus filas nunca recuperaron los números anteriores a la batalla de Sebetot, fueron aumentando en el transcurso del viaje, a través de cruzados heridos, enfermos y desarmados. Pedro, además de ayudar con discursos conmovedores para subir la moral colectiva y para motivar a los cruzados, desempeñó el papel de dirigir y asegurar las rutas de peregrinación hacia los lugares sagrados en tierra palestina. A principios de 1098, Pedro fue responsable de dar un discurso ante los cruzados moribundos y hambrientos que motivó su salida desde las puertas de Antioquía, lo cual desencadenó posteriormente en una victoria abrumadora sobre el ejército musulmán que asediaba la ciudad. A mediados de 1098, Pedro fue enviado como emisario por los príncipes para sugerir al general turco Kerboga que la posesión de la ciudad fuera decidida en duelo, pero Kerboga lo rechazó. Tras no aceptar el acuerdo, Kerboga y sus tropas fueron superadas en el campo de batalla por los cristianos, motivo por el cual se vio forzado a retirarse en desgracia de vuelta hacia la ciudad de Mosul. A finales de 1098, Pedro junto a los cruzados, encabezados por Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo I de Tarento, asaltaron la ciudad siria de Ma'arat Anuman, que en aquel entonces estaba bajo el control del califato fatimí. La ciudad estaba protegida por un profundo foso, fuertes murallas y por una milicia urbana sin experiencia. Lograron mantener los ataques durante 2 semanas, hasta que los cruzados pudieron asaltar las murallas y posteriormente ocuparlas el 11 de diciembre. Los musulmanes se retiraron hacia el interior de la ciudad.
Por otro lado, la hambruna, la peste y la mortandad asolaban al ejército cristiano, y en particular a los más pobres entre ellos, la gente menuda que ya ni siquiera encuentra hierbas silvestres con las que alimentarse. Proliferan las deserciones y el temor ante las amenazas de sublevación y desorden. En este marco, los taúres, los más miserables entre los cruzados, le reclaman a su caudillo que les consiga algo de comer. El rey de los taúres se dirigió a la tienda de Pedro el ermitaño. Le rogó de rodillas que le entregue su asno para poder alimentar a sus hombres. Pero, Pedro no estuvo dispuesto a ceder su montura, ya que de hacerlo quedaría impedido de desplazarse, debido a su severa artritis. Pedro tenía otra solución para saciar del hambre de los taúres. Les dijo: tienen a su disposición abundancia de cadáveres turcos, que pueden cocinar y comer. Ante esta respuesta, los taúres se alegran y siguen su consejo. Desuellan y vacían a los musulmanes muertos, cocinan su carne y la devoran con gusto a la vista de todos. Desde las murallas, los musulmanes se espantan y lloran ante el espectáculo, considerándolo un acto de crueldad y una afrenta que degrada y deshumaniza a los cruzados y los asimila a demonios, a bestias fieras. La noticia se expande rápidamente por la ciudad. El rey Taur advierte la conmoción que están provocando entre los enemigos y resuelve conducir a sus rivaldos hasta el cementerio para desenterrar a los musulmanes ya sepultados, tras lo cual se disponen a faenar a los que hayan todavía frescos. La intervención de Pedro el ermitaño no genera, sino que encausa la pulsión antropofágica, reorientándola a un objeto más inocuo y aceptable, según los parámetros de la mentalidad medieval. Cadáveres en vez de seres vivos, muertos ajenos a la comunidad de los ejércitos cristianos en vez de los propios. En otras palabras, Pedro redireccionó el impulso de los taúres y lo tornó en algo menos criminal, pecaminoso y aberrante. Además, por añadidura, se convierte en algo funcional a los intereses de los cruzados, debido a que pudieron garantizar la satisfacción de las necesidades urgentes de la gente menuda, aplacando de este modo los peligros de la deserción y la sublevación. Desde la perspectiva de clérigo de Pedro, la antropofagia cometida deja de ser una conducta reconocida como impura y pecaminosa, y pasa a ser una vía de salvación de las almas, puesto que está dirigida contra los enemigos de la fe. Bohemundo de Tarento, al enterarse de tales actos, desliga a los líderes del ejército de cualquier responsabilidad y culpa enteramente a los taúres, a quienes caracteriza como una clase de gente por completo indomable, que actúa sin el consentimiento de los líderes de la cruzada. En la mañana del 12 de diciembre los musulmanes negociaron con Bohemundo la rendición a cambio de un salvoconducto para irse tranquilamente de la ciudad. El acuerdo fue aceptado, los musulmanes se rindieron, pero de todas formas los cruzados comenzaron inmediatamente una masacre contra la población musulmana. En 1099, Pedro aparece como herramienta indispensable para motivar al ejército, además, cumplió el rol de tesorero de las limosnas en el asedio de Arca. En el asedio de Jerusalén, que tuvo lugar a mediados de julio, fue el responsable de liderar las procesiones de suplicantes alrededor de los muros de Jerusalén antes de su caída. El 12 de agosto de 1099, tuvo lugar lo que sería el último combate de esta primera cruzada, la batalla de Ascalón. Pedro efectuó su rol de motivador hacia los cruzados a través de la célebre frase, Deus lo vult, es decir, Dios lo quiere. El grito de guerra de las cruzadas. Los exploradores cruzados localizaron prontamente el campamento fatímida, por lo que el ejército fue inmediatamente a la carga. Los fatímidas fueron totalmente sorprendidos. La batalla fue breve. Las dos principales líneas de batalla de los cruzados se aproximaron entre la lluvia de flechas hasta que comenzaron el cuerpo a cuerpo con las lanzas. Los etíopes atacaron el centro de la línea cruzada, y la vanguardia fatímida rodeó a los cruzados para atacar su retaguardia, que fue reforzada por el grupo de Godofredo de Bouillon. A pesar de su superioridad numérica, el ejército del califato fatimí, liderado por Al-Afdal, era semejante al ejército selyúcida al que ya se habían enfrentado los cruzados con anterioridad. La batalla fue tan rápida e imprevista que la caballería pesada fatímida no alcanzó a estar preparada para entrar en acción. Debido a que estaban siendo exterminados, las tropas de Al-Afdal comenzaron a huir hacia la ciudad fortificada. Raimundo IV de Tolosa persiguió a algunos hasta el mar.
Otros trepaban a los árboles y eran abatidos con flechas, mientras que muchos morían aplastados en las aglomeraciones que se formaron a las entradas de las puertas de Ascalón. Al-Afdal dejó atrás su campamento y sus tesoros, que fueron capturados por Roberto II de Flandes y Tancredo de Galilea. Los cruzados pasaron la noche en el campamento abandonado, preparando otro ataque, pero a la mañana siguiente los fatímidas decidieron retirarse a Egipto. Los cruzados habían salido como victoriosos en su lucha contra los hombres del califato fatimí, dando, de este modo, fin a la primera cruzada. Tras la gran victoria cruzada que puso la ciudad santa en manos de la cristiandad a finales de 1099, Pedro se dirigió hacia la ciudad de Latakia, y de allí navegó hacia Occidente. A partir de este momento desaparece totalmente de todo registro histórico. Se dice que regresó a la ciudad de Huy el año 1100. Allí, Pedro fundaría el monasterio de Neufmoustier, lugar en donde fallecería en 1115. Sin lugar a dudas, la vida de Pedro el Ermitaño revela de manera abrumadora la cruda naturaleza que hubo durante las cruzadas. El enfrentamiento constante, el dolor, el hambre, la desesperación, la cólera, la euforía, la devoción, la fe y la esperanza.